Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos a una entrevista que me parece que va a resultar muy enriquecedora. ¿Y por qué? Porque lo que vamos a comentar el día de hoy aquí tiene que ver con el aprendizaje de un segundo idioma. Y el aprendizaje del inglés de suyo implica algunos retos, implica revisar metodologías, implica revisar el contexto en el que está puesto este aprendizaje, implica también identificar si los padres de familia incluyen una conversación con los hijos en este sentido, si los niños están rodeados de experiencias en este segundo o tercer idioma con lo que los queremos preparar. Lo que sí es innegable, maestros y maestras, es que tener un segundo idioma, tener un tercer idioma, es una llave mundial, ¿no? Es decir, la globalización, la interacción entre los países cada vez exige más el dominio de una segunda lengua. Y en este caso, el inglés, por alguna razón, por cuestiones económicas, de modelo, de mil razones, pues, digamos, insiste en que en una reunión internacional o que en algún conversatorio o que en los documentos o que en los aeropuertos, en nuestra vida cotidiana, pues sí esté la traducción en idioma inglés. Entonces, bueno, pues México ha adoptado, primero por su cercanía con un país de habla en inglés, y segundo, porque, bueno, ve viable, ve posible, ve positivo que verdaderamente ayudemos a las niñas y a los niños a ir dando pasos certeros para que ellos vayan educando su oído, teniendo conciencia de que hay otros idiomas en el mundo, y aquí tenemos una puerta, tenemos una gran posibilidad para esta escolarización, este aprendizaje y esta incorporación en la currícula. Y para eso nos acompaña una experta. Me ha tocado verla trabajar, conozco su visión muy constructiva del trabajo, de cómo el aprendizaje debe de darse en este sentido, y nos acompaña hoy Courtney Nicolaides. Y déjenme presentarles algunos datos de nuestra experta el día de hoy. Ella es originaria de Glendora, California, una pequeña ciudad en los suburbios de Los Ángeles. Estudió la licenciatura en psicología en la Universidad de California, esto en San Diego, también en Estados
Unidos. Por lo tanto, su lengua materna es el idioma inglés. Es decir, ella nació, creció, se escolarizó, hizo la universidad en este idioma. Como para nosotros puede ser el español, para ella es el inglés. Mucho se ha recomendado y escucharemos algunas de sus recomendaciones que justo es importante adquirir la pronunciación, los giros, porque eso ayuda a un mejor aprendizaje. Cuenta con una maestría en sociología de Masaryk, esto en la República Checa, en la universidad de aquel gran país. Ha dado clases y capacitaciones para maestros en varios países a lo largo de su vida laboral, especialmente en los Estados Unidos, la República Checa, Ghana, en África, en Egipto y en Centroamérica. Así es que Corny de suyo además tiene un espíritu global, un espíritu errante, un espíritu del mundo, lo que le ha hecho conocer muchísimas realidades. Tiene 8 años viviendo aquí en nuestro país y ha tenido la fortuna, como ella lo expresa, de colaborar en varios tipos de educación desde las escuelas primarias rurales de Michoacán y Puebla, y también ha participado como directora académica de proyectos Comunidad Escolar Afectiva, ha sido capacitadora del Departamento de Desarrollo Profesional de la SEP, ha sido coordinadora académica nacional de las universidades del Valle de México y también como directora académica de la secundaria y preparatoria del Colegio Eton. Corny, bienvenida. Es para nosotros un gusto que nos acompañes. Y déjame recordarles a los maestros que tienen el chat para poder ir haciendo comentarios, preguntas, mismas de las cuales estaremos atentas, tanto la maestra Corny como una servidora. Lo que siempre les pido es que nos digan de qué entidad nos acompañan, un poco para saber presencia de qué estados tenemos. Y Corny, vamos comenzando esta charla, esta entrevista. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante aprender un segundo idioma? Yo creo que hay muchos elementos que no se han dicho en esta introducción y queremos escucharlos de ti, que, bueno, pues además has preparado a muchos, muchos niños en un segundo idioma. Pues, doctora Gainan, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos que decidieron compartir la tarde con nosotras. Es un honor de estar con ustedes. Yo he tenido la gran oportunidad de estar en Loga con Patricia ya desde hace unos años. Ahora en línea me da muchísimo gusto estar con ustedes y aprender de ustedes y compartir un poco de lo que hemos aprendido aquí en México en otros lugares. Interesante la primera pregunta. Patti, ¿por qué un segundo idioma? Pues voy a empezar con un poco de mi historia personal. Yo, como mencionaste, nací en los Estados Unidos, en un pueblo chiquito, en las afueras de Los Ángeles, pero yo tenía esta inquietud desde muy joven de salir. Y cuando yo viví en Ghana, en el oeste de África, y luego en la República Checa, y nunca dominé el idioma. Siempre tuve que tuve que limitar mis interacciones con la gente ahí que hablaba inglés. Entonces, llegando finalmente aquí a México y aprendiendo el español, entendí, ya no de manera teórica, pero en la práctica, lo necesario que es de poder entablar una conversación, realmente un diálogo, una interacción humana, intercambio de experiencias, ideas, opiniones, entender el otro, con mayúscula, el otro, en el idioma de la otra persona. Entonces, no solo nos da la oportunidad de ampliar la manera que conversamos con otra persona, pero es como un boleto para poder participar en otra cultura. Entonces, para los niños de México, el aprendizaje, y yo digo niños, todos que son más jóvenes que yo,
Yo tengo 43, es más de la mitad de la población de México. Entonces, los niños que aprenden a hablar en inglés, no solo tienen acceso a la cultura americana de Norteamérica, pero también de Australia, de todos los países angloparlantes y todos los países y las culturas que utilizan inglés como un medio de comunicación. Doctora Ganem, yo sé que tú has viajado a muchos lados, a China, imagino que muchas interacciones fueron en inglés. Entonces, es la oportunidad de conocer la cultura de otra persona y también interactuar con personas que no tendrían acceso. Esa es en la parte humana, pero también el inglés, como mencionaste, por varias razones lingüísticas, sociohistóricas, es el idioma de interacciones diplomáticas, de negocio y de información. El internet, los libros, el estudio, investigaciones, mucho, no importa la cifra, no importa el porcentaje, está solo disponible en inglés. Entonces, para tener acceso a una amplia variedad de fuentes y información de calidad, también el inglés nos sirve. Y ese es un poco de un segundo idioma y también el inglés. Pero hablando de el aprendizaje de un segundo idioma en sí, también hay beneficios cognitivos. Sabemos que el Alzheimer, se atrasa el onset o el inicio del Alzheimer, la demencia, nos hace tener y más cuando somos bilingües y tenemos que cambiar de un idioma a otro idioma, nos hace el pensamiento más flexible. Hay varios beneficios para que todos aprendamos un segundo idioma, si sea inglés o otro idioma. No sé si alguien quiere aportar algo, también poner algo en el chat, si están de acuerdo, si tienen una experiencia o si quieren agregar algo a lo que he dicho. No, Courtney, creo que está muy completo, sin embargo, siempre está el chat abierto para los maestros. Aprovechando que citas el chat, déjame decirte que tenemos ahorita profesores de Coahuila, específicamente de Piedras Negras, tenemos del Estado de México, de Cuautitlán y gente de la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues esas tres entidades están presentes aquí tratando, ¿no? Porque ya veo aquí en los loguitos que le ponen a sus fotografías, tenemos English Class, ¿no? Y por ahí alguno entró también y tenía alguna moción que tiene que ver con, son profesores de inglés. Entonces nos entusiasma mucho, maestros, que podamos ir incorporando argumentaciones que permitan que esta asignatura vaya quedando en el ánimo de los chicos como una habilidad más, como una estrategia más de vinculación, como ya lo dijo Courtney, humana, por supuesto profesional, pero como ella también lo mencionó, como una llave que incluso laboralmente va a tener posibilidades. Yo he estado revisando varios puestos de trabajo y el dominio del inglés es ya un requisito, incluso como cuestiones de dirección o de docencia. Fíjate, Courtney, que veía a los maestros de educación media superior que están presentando sus exámenes para tanto horizontales como verticales. El dominio del inglés ya es algo que les obliga. No me extrañaría que a nivel de secundaria, los docentes de secundaria y posteriormente los de primaria, también en algún momento la currícula en su formación lo incluya. Pero es fácil, Courtney, de aprender el inglés. Es difícil. ¿A qué se debe que alguien pueda vivir con facilidad o con dificultad el dominio del idioma inglés? Qué buena pregunta. Y antes de que seguimos, vemos aquí en el chat que Paulina también nos dice que la tecnología está en inglés.
de todas las explicaciones de la tecnología. El manual siempre viene en inglés, ¿no? Y ahí tenemos que traducir a ver si entendemos la parte digital y la parte del idioma. Entonces, el tema de si es fácil de aprender inglés. Es mi opinión personal que el inglés es mucho más fácil que otros idiomas, pero también tenemos que recordar, pues, obviamente, que mi mamá me hablaba en inglés, entonces cuando me dicen, ay, tu inglés está muy bonito, pues debe de ser bonito, ¿no? Cada idioma, o sea, el idioma en sí es difícil, Pati, es difícil aprender un nuevo idioma. Cualquier idioma, creo que hay aspectos de inglés que es muy fácil. Es un idioma muy rígido, ¿no? Subject, verb, object, sujeto, verbo, objeto. O sea, no tenemos la flexibilidad que hace el español tan bonito. ¿Qué más sería fácil en inglés? La conjugación de verbos. I go, you go, he goes. Se cambia en la tercera persona. We go, they go. O sea, aprendes una excepción y ya. La conjugación de verbos. Y en español, ay, que me queman el coco con el pluscuamperfecto, ¿no? El subjuntivo. No tenemos tanta variedad en conjugaciones and verb tenses. Entonces, ¿qué más sería fácil del inglés? Los adjetivos, o sea, o sea, big ball, el balón grande, y los singular y plural. Esas cosas son fáciles del inglés. Lo que se nos complica del inglés, en comparación al español, por ejemplo, es la ortografía, porque no se pronuncia cómo se escribe. Y históricamente eso es muy interesante, porque es la mezcla del anglosajón y el francés. Entonces tenemos palabras como entrepreneur, que viene del francés, o palabras que ustedes, maestros de inglés, ustedes lo saben mucho mejor que yo, cuando tenemos que enseñar al niño que beard and bird se escriben muy diferente, pero suena más o menos igual. O sea, la ortografía se nos complica mucho en el tema del inglés. Y también los phrasal verbs, las expresiones idiomáticas, sí tiene su chiste el inglés, pero creo que todos los idiomas son difíciles de aprender por la magnitud del reto. Pero el inglés en sí es más sencillo que otros idiomas, pero también tenemos que recordar que algunas personas van a encontrar el inglés más fácil que otros. Por ejemplo, en español, si hablamos español o podemos leer español, el francés o el portugués se nos facilita. Para los alemanes va a ser más fácil de aprender inglés porque encontramos palabras en común. Entonces, pues, sí y no, es fácil y no tan fácil. Dicen, o sea, los estudios dicen que necesitamos, y el mismo CEP dice que necesitamos, para llegar a un nivel medio avanzado, necesitamos entre 1,000 y 1,200 horas de clases de calidad, ¿no? Para lo que eso implica. Creo que la SEP marca 1,060 horas, 1,040 horas para llegar a al nivel B2 según el marco común europeo, que son los estándares internacionales que, pues que mide la fluidez del idioma. Uh-huh. Fíjate, Corny, que ese dato que nos mencionas venía muy vinculado a otra pregunta de cuánto tú recomiendas tener de horas de exposición para que el niño vaya educando el oído, vaya bajando vocabulario, vaya viendo las constantes en la conjugación, en la estructuración de frases, en el uso de algunas variables como los apóstrofes o muchas cosas que tú ya mencionaste. Pero fíjate, Corny,
que citas una partecita que a mí me gustaría que profundizaras. Cuando tú dices, bueno, yo me formé en un país donde hablaban inglés, mi madre me hablaba en inglés. Y yo puedo decir exactamente lo mismo porque yo sé español, pues porque yo nací en un lugar donde todo el mundo hablaba español, donde fui a la escuela y mis clases eran en español. Entonces, yo siento que el idioma español, y seguramente tú sentirás que el idioma inglés es fácil porque es nuestra lengua materna. Y fíjate que yo siempre he tenido una gran discusión con los maestros, con las metodologías. Y yo creo que las clases de los maestros que dan inglés deben de ser inglés. Yo no sé si hayas visto algunos programas de Aprende en Casa. Fíjate que estoy siguiendo algunos capítulos para el aprendizaje del inglés en niños de tercero de preescolar y primero de primaria. Y es muy interesante porque sí, la instructora, la que es la experta, habla mayoritariamente inglés. Yo no sé si traducirles a los niños sea lo correcto, pero ¿tú qué opinas de eso? A mí me gustaría saber tu opinión de que debemos de hacer que los niños aprendan a cantar en inglés, aprendan vocabulario en inglés, aprendan adivinanzas en inglés, se acostumbren a oír este segundo idioma sin la exigencia tan fuerte de la construcción gramatical, de la pronunciación al principio, de la parte formal, que creo que ha sido, en el caso mexicano, un abuso. Por lo menos yo lo viví, Corny. O sea, de veras, yo no pasaba en mi escuela del verbo to be. Era horrendo, ¿no? Porque yo dije, ¿por qué no me enseñaron primero el otro verbo auxiliar también importante como es el do? A mí me parece que es muy Claro. importante el verbo do, sobre todo para el tipo de expresión que nosotros hacemos. Pero bueno, me gustaría conocer primero tu opinión de hablarle a los niños, cantarle a los niños, incorporar primero vocabulario en inglés como parte de una metodología para los niños pequeños y para los primeros grados de primaria. Pues, Pati, esa sí es la pregunta de 60 millones de dólares. Esa es una gran pregunta y creo que hay varios elementos o varias partes de esta pregunta. Primero hay una parte que es metodológica. La segunda parte es, y ese es un gran tema en la enseñanza de inglés, y todos no me van a dejar mentir que si usamos el español en la clase de inglés o no, y cuándo, y en qué cantidad, en qué momento. También hay un elemento ahí o sea, cómo aprendemos un segundo idioma, sea inglés o otro idioma. O sea, la recomendación para las edades, para los niños más chiquitos, o sea, tercero de primaria, tercero de preescolar, tercero de primaria, es la adquisición en vez del aprendizaje de la gramática, del vocabulario, porque están en la etapa todavía donde pueden adquirir de manera más pasiva el idioma. Entonces, hay diferentes estrategias para diferentes momentos de la vida. Y además, tocaste otro tema que es la motivación, porque es parte de lo que habíamos hablado en la preparación de esta conversación, cómo motivamos a los niños de querer aprender inglés cuando no necesariamente tiene la oportunidad de usar de manera auténtica lo que estamos aprendiendo en clase. Y obviamente si estamos viendo, y cuando preguntas a los niños, ¿cómo podemos mejorar las clases? Te dicen, maestra, ¿no podríamos aprender jugando? Pues los niños de manera palpable saben mucho de pedagogía. Sí, podemos aprender jugando. Y dos, pero si ya aprendimos eso, si ya es el presente perfecto, si ya hemos visto los verbos en pasado, en los 30, o sea, en los 3 años anteriores, ¿por qué lo estamos revisitando hoy? Pero lo interesante ahí es, el profesor tiene la idea que todavía no lo manejan. Entonces, volvemos a repetir y volvemos a repetir. Entonces, la idea, o sea,
Hay muchos métodos de enseñanza, o sea, project-based learning, task-based learning, total physical response. Todos que estamos aquí como profesores manejamos esos nombres muy bien, pero hay un factor que es pertinente en cualquier de esos enfoques, que es el comprehensible input, Pati. Y ese es cuando el alumno, o sea, para aprender un segundo idioma necesitamos entender el mensaje que nos están dando, mucho más allá de si es el presente simple o el pasado simple o el presente perfecto, o si hay tres maneras de decir el mismo, tres sinónimos, no. Aprendemos un idioma para hablar, para comunicar. Entonces, cuando creamos un ambiente en el salón de clases donde hablamos todo en inglés y no entienden nada, es como si tú y yo vamos de vacaciones a Japón y nadie nos enseña que eso, el hombro, se llama, entonces no entendimos nada. Es lo mismo. El comprehensible input is eyes, I have two eyes, one ear, one mouth. These are two eyes. O sea, cuando cuando presento la información de tal manera que el mensaje es claro y les doy a los alumnos amplias oportunidades de reconocer y empezar a producir la misma palabra de vocabulario y luego refinar el significado y también la pronunciación, ahí sí hay aprendizaje. Pero yo no estoy en contra de el uso del español cuando sea de siéntanse o cosas. Lo que no podemos hacer, Pati, es la traducción simultánea. Y eso nos afecta mucho como profesores porque pensamos que no van a entender si les decimos en inglés, pero lo que termina pasando es, sit down, siéntense, abren los libros, open your books, abren los libros, I go, yo voy. Entonces no tienen que entender el inglés, no tienen que, nada más se sienten, se esperan hasta que reciben la instrucción en español. Y además, creo que es muy importante, sumamente importante, de reflexionar como profesionales. Lo importante es de darles la oportunidad de comunicar. A mí me ha pasado como profesora en muchos países que los alumnos estudian muchos años y son expertos en la gramática. Son mucho más expertos que yo. Y te pueden decir dónde va, o sea, diferentes conjugaciones, sí, no, o sea, y cuando sí, cuando no, y cuando les preguntas en qué quieres trabajar, o sea, que comuniquen, no han tenido la práctica necesaria. Entonces, no es una habilidad, tienen mucho conocimiento, pero no tienen la habilidad de expresarse. Y eso es lo que necesitamos. Cuando tú mencionaste que los negocios de México piden a gritos que tenemos más personas para expandir las empresas a nivel internacional que hablan inglés, que pueden escribir, leer, escuchar, entender y comunicar en inglés. Y el vocabulario es muy importante, la gramática también, pero hacemos tanta énfasis en la gramática. Es at the expense, o no tenemos el tiempo para desarrollar las habilidades que nos permiten comunicar. Perdón, es mucha explicación, pero creo que ahí vamos. No, al contrario, Corny. Fíjate que esto ya marca algunas metodologías. Fíjate qué interesante porque voy siguiendo lo que tú vas proponiendo y tú dices, si al niño le decimos stand up o le decimos sit down y luego le decimos siéntate, no, bueno, el niño ya además va a estar esperando la frase en español. Pero si yo me doy cuenta como profesor de inglés
que a lo largo de una jornada de 50 minutos, de hora 10, de 30 minutos, depende lo que tengamos. Necesito 8, 10, 15 instrucciones que son recurrentes, ¿no? Open the book o este tipo de cosas. Ah, bueno, Ujú. pues si yo hago letreritos y al lado le pongo una ilustración, después de pronunciarlo, lo señalo. El niño, esto que tú dices, que use sus dos ojos, que use su oído, que use Ujú. su capacidad de comunicación, se vuelve un recurso que va educando el oído, le va dando seguridad y el niño después automáticamente cuando escuche esta instrucción ni siquiera lo vas a ver. Hay algunos niños que se les va a dar antes, otros después van a entender. Y esto va generando como esta seguridad, ¿no? Que Claro. a mí me parece que es importantísimo en cualquier aprendizaje. Entonces, Ujú. si ya los maestros sabemos que necesitamos instrucciones, bueno, pues hay que trabajar eso. Fíjate, mencionas como algunos aprendizajes básicos y creo que los maestros, que los niños sepan los números por lo menos hasta la última página de su libro. Ah, bueno, Ujú. pues hasta ahí tengo que enseñar la numeración, que yo Ujú. sé que en mi libro va a haber lesson one, lesson two. Bueno, pues entonces eso debe de ser como parte de este otro vocabulario que les va a ser de utilidad, pero ya el niño cuando dice lesson 5 y abre su libro y además les decimos la página, 11 page, entonces el niño ya se va a sentir que va aprendiendo. Esta es un poco esta sensación de estas cuestiones iniciales de metodología del aprendizaje de inglés. Pero antes de meternos a cuestiones metodológicas, Courtney, dinos, ¿hay una edad propicia? Primero, personal, que los niños aprendan canciones desde muy bebés, o en la escuela ideal para comenzar en el aprendizaje de este idioma. Pues muy buenas preguntas, las preguntas muy interesantes, Pati. Antes de tocar el tema de la edad, creo que es muy importante agregar unas cosas de lo que dijiste antes, porque hay dos partes ahí, que nosotros podemos usar el español de vez en cuando, de manera muy estratégica en el salón de clases, pero tenemos que exigir que el alumno hable. Y de hecho, todos los maestros aquí, hay una frase en la enseñanza de inglés que es muy conocido, que es teacher talking time. Y cuando vienen nuestros coordinadores, cuando viene la gente a ver nuestras clases, siempre nos dicen que nosotros como profesores estamos hablando demasiado. El teacher talking time es súper importante porque primero que los niños necesitan tanta práctica con el idioma, si nosotros estamos hablando y si nosotros solo damos la oportunidad a un niño de contestar, estamos quitando la oportunidad de la práctica de todos los demás. Entonces, creo que nosotros como maestros de inglés sabemos o tenemos más palpable la necesidad de trabajo en grupo, aunque sabemos que siempre quieren hablar en español entre sí, pero que tenemos muy palpable la necesidad de dedicar tiempo para que ellos hablen. Y hay una cifra muy importante, que en una clase de inglés, y es muy difícil de hacer, pero lo tenemos como la expectativa para nuestra propia práctica, que el 70% del tiempo los niños tienen que estar hablando en inglés. Y el 30% nosotros estamos dando las instrucciones, estamos dando retroalimentación pertinente, porque también hablaste de algo muy interesante, Pati, que necesitamos fomentar ese sentido de seguridad, porque les da pena.
les da pena, es algo, se tienen que arriesgar en frente de todos. Maestra, can I go to the bathroom, please? ¿Cómo? Can I go to... O sea, entonces, es crear un ambiente, un clima en el salón de clases donde el error y el riesgo está celebrado como parte del proceso de aprendizaje. Es la retroalimentación en tiempo y pertinente. No es can I go to the bathroom, no, it's can I go to the bathroom, please. Y también la exigencia de que hablamos aquí en el salón, hablamos en inglés. Yo como tu profesora te voy a dar del comprehensible input y voy a exigir, porque eso es súper importante, no importa la metodología, que ellos aprenden qué funciona y qué no funciona cuando hablan en inglés y ven nuestra reacción. Si no entendemos, entienden que tienen que hacer otra estrategia y cambiar la manera que están comunicando en inglés. Entonces, it's comprehensible input and comprehensible output. Entonces, la exigencia de que ellos hablen en inglés es diferente a que nosotros a veces podemos hablar en español, ¿no? Okay. Y en términos de la edad, qué interesante pregunta. Como mencioné al inicio, hay adquisición y aprendizaje. Los niños de 0 a 12 meses pueden identificar o pueden escuchar cualquier sonido en cualquier idioma. Y después de un año pierden esta habilidad. Maestros de inglés también es un tema muy interesante para nosotros, el periodo crítico, que decimos después de los 10 años, entre 8 y 10 años, si no hemos empezado a aprender un segundo idioma, vamos a perder la oportunidad de hablar como nativos. No perdemos la oportunidad de aprender vocabulario, aprender a leer, aprender a escuchar, pero la pronunciación y la fonética sí se pierde la oportunidad. Siempre van a hablar inglés como yo hablo español, con un fuerte acento, si no aprenden antes de los 10 años. Sí, eso es muy interesante. Entonces, cantamos, leemos cuentos, les damos la oportunidad de escuchar, que ellos se escuchan y mejoran su práctica desde la edad más temprana posible. Yo tengo una bebecita de 19 meses, pues solo habla español. La maestra de inglés tiene una niña que solo habla español. Pero sí le hablamos en los dos idiomas, porque sabemos también que los niños bilingües los niños tienen la capacidad de aprender 2 idiomas hasta 3 idiomas simultáneamente. A veces se alarga o se alenta el proceso de dominio de cualquier de los idiomas, pero sí tienen una gran capacidad de aprender nuevos idiomas. Fíjate, Corny, que me tocó convivir en algún momento con una chica que estuvo expuesta a 3 idiomas, al inglés, al español y al hebreo, fíjate. Y los padres que dominaban los 3 idiomas, a veces le hablaban en uno y a veces en otro, y a veces en otro. Y a mí me contrataron para que solo le hablara español, cosa que a mí no me dio ningún trabajo, ¿no? Porque era el idioma en el que ella menos se recargaba. Estaba en la secundaria. Y fíjate que tenía problemas, sobre todo de cosas muy técnicas. Por ejemplo, cuando en matemáticas, en la parte de álgebra, ¿no? O de algún otro contenido, sobre todo de geometría, la chica tenía problemas. Entonces fuimos viendo y yo le daba las clases de español, vimos vocabulario, etcétera. Pero platicando con la madre, me decía que la niña tardó en hablar. O sea, que entendía todo. Y si le hablaban en uno, en otro o en otro idioma, seguía las instrucciones, traía las cosas, se sentaba si le decían en uno o en otro idioma. Sin embargo, el hablar fue tardío, ¿no? Incluso por ahí de los 2 años y medio sí consultaron a un especialista y cuando el especialista ve que era lo que estaba pasando, me dice, no, esto que tú dices puede tardar un poquito más, pero cuando la niña empezó a hablar, se lanzó con los 3 idiomas. Entonces, todos estos casos, estas situaciones, ya nos dan a los maestros
como muy buenas pistas. Es decir, si un niño pequeño que tú dices, oye, tiene 12 meses y que puede escuchar en cualquier idioma, no desaprovechemos esa posibilidad y luego abonemos mucho más hasta los 10 años, porque después de eso la parte ya fina, como es la pronunciación, se va a dificultar un poco más. Entonces, hagamos, digamos, mucha cantidad de canciones, trabalenguas, vocabulario, secuencias de palabras, dramatizaciones, pequeñas escenografías. Eso a los niños les encanta muchísimo y va formando, va educando. Y sepamos, pues, que esto es un proceso. Los árboles mentales, nuestras sinapsis, pues están acostumbradas a una cosa, estamos dando un bandazo y el cerebro tiene que acomodar. Entonces, pues a veces no es fácil que todos los niños vayan al mismo ritmo. Y te voy a hacer una pregunta, Corny, que dijiste que ya te había hecho la de los 64,000 pesos, pero yo creo que aquí va la buena. Te voy a decir por qué, porque yo lo he recomendado a todas las escuelas y a todos los profesores de inglés, que los niños estén en un nivel de inglés. No estoy hablando de grado escolar. O sea, porque hemos hecho toda una mercadotecnia de libros de primero, de primaria y libro de tercero de secundaria. Pareciera ser que los niveles de avance, de dominio, pareciera que se van a dar generales, sí con matemáticas, sí con español, sí con ciencias o ciencias sociales. En español cuesta trabajo que los niños tengan el mismo ritmo. Imagínate en la adquisición de un segundo idioma. Yo he dicho a los directores, a los maestros de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos que tienen que hacer un buen diagnóstico y hacer, si es 3 grados de preescolar, pues 5 niveles de inglés para preescolar y que cada niño vaya a ese nivel con el propósito de que se sientan más identificados. Porque, Corny, una de las cosas que la verdad tú lo mencionaste, ¿no? De repente los maestros nos quedamos muy contentos con que 3 o 4 niños pronuncien de la respuesta y lo saltamos. ¿Y qué esté pasando con los demás? No sé. En cambio, si todos vamos al primer nivel de inglés de preescolar y no sabemos nada porque ni nuestros papás ni vocabulario tienen, pues a lo mejor podemos ir trabajando un poquito más. Me gustaría conocer tu opinión franca al respecto de esto. Oh, pues sí, la otra pregunta fue muy fácil comparada con esa, Pati. Fíjate que yo he tenido la oportunidad, México ha sido muy generoso conmigo. Y antes de la pandemia, estaba trabajando, asesorando unos colegios privados que tenían esa pregunta como una pregunta de investigación, ¿no? De action research, ¿qué hacemos? Tenían todos los niños en secundaria, no en primaria, pero en secundaria en niveles. Ventajas. En teoría, podemos diferenciar el nivel de los alumnos. Ahí sí mi preocupación es, si no tenemos claro cuáles son el perfil de egreso de nuestra clase, los objetivos, entonces, en mi experiencia en ese colegio, Pati, no hubo gran diferencia entre el nivel bajo, lo que estábamos aprendiendo en el nivel bajo y lo que estábamos aprendiendo en el nivel alto. Okay. Si tienes si usas diferentes libros, tal vez. Segundo problema, los niños llegan a la expectativa que tenemos para ellos, saben que están en el grupo más bajo. Y el profesor sabe que son en el grupo más bajo, los alumnos saben que están en el grupo más bajo, y muchas veces en mi experiencia hay una comorbilidad de problemas de conducta
con nivel, entonces, no es que no saben o que no saben el inglés, es que dan mucha lata. Entonces, pones ahí en el nivel más bajo. Entonces, estas clases tienen, en mi experiencia, ser clases más retadoras, que aprenden menos, hay menos exigencia, entonces nunca vamos a llegar a tener un perfil de egreso parejo o una expectativa pareja. Entonces, el niño va de nivel bajo a nivel bajo, de nivel bajo. Tendríamos que tener unos checkpoints en donde decidimos que, o sea, si el niño tiene que subir, si el niño tiene que bajar, una intervención. Bueno, sabemos que no podemos hacer intervenciones personalizadas, no nos da la vida. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para asegurar que estamos brindando una educación de calidad a todos los niveles y que también hay movimiento entre niveles? Es un tema, Pati, es un tema. Y la otra estrategia podría ser diferenciación dentro del mismo salón de clases, que también es todo un reto en estaciones de aprendizaje, que a veces no sé, porque la otra estrategia que usamos como profesores de inglés es que el que sabe tiene que enseñar al que no sabe, y tampoco es justo, porque no somos niñeros. O sea, también estamos aquí para aprender y para, o sea, llegar a nuestro potencial única. Entonces, si no vamos a usar niveles para estas razones que te digo, tal vez podríamos experimentar con diferenciación en el salón de clases, de diferentes estrategias de diferenciación por tema, porque también el inglés es peculiar en el sentido de que hay unos que podrían hablar muy bien, pero no saben de gramática, porque México es tan diverso, que tienen primos en los Estados Unidos, o que escuchan muy bien, o leen bien porque están viendo anime japonés, pero con la traducción en inglés, pero no saben de gramática o vocabulario que estuvo en nuestro diagnóstico. Tendríamos que tener muy claro lo que queremos que aprendan al final de un ciclo escolar y tener muy buenos diagnósticos, identificar cómo vamos a decidir quién está en cada grupo y cómo vamos a ayudar a ese grupo a llegar a la expectativa final del grado. Es complejo. Es complejo, pero fíjate que nos das pistas y me parece que en manos de los maestros para la toma de decisiones seguramente harán combinaciones muy interesantes, y no olvidar esto que decías, que siempre tiene que haber un grado de exigencia. Eso sí me parece, un chiquillo que ve o observa que no hay este aumento de exigencia, bueno, pues se va a sentir como muy cómodo, y no se trata de eso, se trata de tener, como tú lo mencionas, un buen diagnóstico para la ubicación, un buen detallamiento del perfil de egreso de esos primeros 6 meses o de ese segundo nivel o de ese tercer nivel, y luego la parte de ir viendo muy claramente los contenidos, las canciones, el nivel de vocabulario, la cantidad de palabras, el tipo de texto. Sí, porque no se trata de nada más a nivel 1 voy a decir palabritas, ¿no? Porque los niños nunca jamás han contactado el inglés. No, pues se trata de ponerlos en contacto, pero digamos con niveles de experiencia parecido, que no de repente un chiquillo hable muy bien o tenga todas las respuestas y a estos los vaya dejando a los otros con más desventaja. Seguramente aquí los maestros harán muchísimas buenas combinaciones de acuerdo al contexto, a sus salones, a la cantidad de niños que atienden, etcétera, etcétera. Pero volvamos, Corny, a la parte un poquito metodológica. Hay algunas metodologías privilegiadas, estrategias para preescolar, para primaria y para secundaria, o se pueden utilizar las mismas nada más que considerando la edad, o qué recomendaciones tienes tú por aquí? Excelente pregunta. En la enseñanza de inglés siempre hablamos de las mismas metodologías, o sea, de aprendizaje basado en proyectos, task-based learning, project-based learning, un enfoque comunicativo,
Y dentro de esas metodologías, o sea, total physical response, que normalmente que nosotros utilizamos más en primaria baja y preescolar, aunque funciona con con todas las edades, porque sabemos cuando aprenden, para fortalecer una memoria necesitamos vincular el vocabulario con los 5 sentidos, ¿no? Con el olfato, con el sentido de tocar. Entonces, aunque nosotros a veces nos enfocamos más en una metodología que para una cierta edad, más bien creo que lo que hacemos con los niños funciona con todas las edades, porque todos nos gusta jugar, todos necesitamos usar el cuerpo para aprender, obviamente cambiando el tono en que hablamos con los alumnos. Pero ahí sí me gustaría, hay muchas metodologías y ahora es muy de moda decir que vamos a tomar un poco de esa metodología, un poco de esa metodología y hacer nuestra propia metodología ecléctica. Está bien, pero tenemos que ser muy conscientes, muy estratégicos en qué tomamos de cada enfoque. Yo creo firmemente, plenamente en un enfoque comunicativo, en el sentido, una vez más, de que aprendemos un idioma para entender lo que dice otra persona y para comunicar nuestras ideas con otras personas. Entonces, cuando hablamos de un enfoque metodológico, podemos decir que somos maestros comunicativos, pero tenemos que reflexionar profundamente, honestamente y humildemente sobre nuestra práctica, porque nos enfocamos mucho a veces en lo que nos gusta a nosotros, que es la gramática, que ese es el vocabulario. Y ahí sí caemos en lo que dices, Pati, pero si ya aprendí los colores, si ya aprendí el presente simple. Y ahora veo una oportunidad de vincular la pregunta anterior con con esta pregunta. Estamos muy dados como profesores de inglés de decir, cuando ya tienen una cierta cantidad, cuando ya manejan a un cierto grado el vocabulario o la gramática, ahí sí vamos a poder empezar a leer o vamos a poder escribir. Y son dos cosas. Cuando tenemos un enfoque comunicativo, sabemos que leemos desde el primer día, porque sabemos que los niños, si les ayudamos, pueden transferir algunas habilidades que tienen sobre la lectura en español y las habilidades de comprensión auditiva al inglés. Pueden predecir de lo que se trata del texto, pueden analizar las imágenes, pueden ver el título. O sea, hay muchas cosas que ya saben hacer, o sea, las habilidades, las estrategias que utilizan para la comprensión lectora en su idioma nativo, que pueden aplicar al inglés. Y cuando hablamos de los niveles, lo que a mí me preocupa, Pati, es el nivel bajo nunca puede leer, nunca tiene la oportunidad de leer, porque siempre están reforzando los colores, los números y gramática básica. Y cuando hablamos de una metodología basada en una metodología comunicativa, que también se enfoca en el desarrollo de las habilidades, las 4 habilidades, estamos ayudando al niño de poner en práctica estrategias para desarrollar las subhabilidades de cada habilidad. Entonces, cuando hablamos de comprensión lectora, estamos hablando de enseñarle cómo identificar la idea principal de un texto, cómo identificar información específica, cómo hacer una inferencia sobre el contenido del texto. Y esas son, o sea, las subhabilidades de la comprensión lectora y también la comprensión auditiva. Porque no basta en tener el vocabulario para leer, pero tenemos que entender el mensaje para poder contestar. Entonces, también las habilidades de producción oral y producción escrita. No solo es, o sea, cuando damos retroalimentación en un enfoque comunicativo, cuando el niño está hablando,
no solo es, ay, no, es el presente perfecto aquí, no el presente, no el pasado simple. Es, ¿sabes? Iniciar una conversación, ¿sabes? Cerrar una conversación, ¿sabes? Expresar la emoción en la manera que, o sea, ¿sabes? Armar un discurso coherente, lógico, ¿sabes? Usar evidencia para apoyar tu opinión. Esas son las cosas que tenemos que ayudar a los niños que ya están utilizando en su idioma nativo, que se puede transferir y fortalecer en el inglés para que sean comunicadores competentes. Qué maravilla, Corny, porque podemos ir imaginando una sesión de clase con nuestros materiales, con los 4 habilidades comunicativas, con que tengamos niños que a lo mejor traen una experiencia mayor en el dominio del idioma y cómo podemos ir aprovechándolo, incluso ahora que estamos trabajando en línea, así en estos sistemas sincrónicos o a distancia, aprovechar una enorme cantidad de recursos. Te lo comento porque de veras a mí me sorprendió muy favorablemente todos los materiales de Aprende 3, Aprende en Casa 3, sobre todo para el idioma inglés. Desde le ayudan a los niños a preparar una limonada, desde las instrucciones, vocabulario, la garrafa, ¿no? Toda grandota. Eso ayuda mucho a los niños. Y que si tenemos algún atorón por ahí con nuestros chicos de tercero de primaria o cuarto de primaria, pues a lo mejor ir aprovechando estos programas, estos recursos como para ir impulsando. ¿Qué factores, Corny, consideras tú que pueden obstaculizar el aprendizaje del inglés? Desde los institucionales, la formación del profesorado, el origen de nuestros chicos. ¿Qué obstaculiza el aprendizaje con el objeto de que los maestros que nos están escuchando, que te están escuchando, Corny, puedan quitar esos obstáculos o a lo mejor ni se habían percatado que son un obstáculo y que le vayan poniendo atención a lo mejor para quitarlo como una dificultad que pueda enfrentar el niño para este aprendizaje? ¿Cuáles serían, según tu percepción, esos obstáculos? Digamos, hemos en la conversación mencionado varios, pero a lo mejor enlistarlos permite que los maestros puedan identificar que sí sus instituciones, su organización, sus instalaciones, la cantidad de niños, el tipo de material, el tipo de recursos puede estar ahí deteniendo el aprendizaje. Ok, pues el año pasado, o sea, al finales de 2020 y el inicio de 2021, tuve la oportunidad de hacer what do you say, call it, quality assurance, como control de calidad de varias universidades en Chile y Perú. Entonces, pues no voy a hablar del profesorado y el alumnado de México en ese sentido, en este caso, pero creo que es muy relevante porque aplicamos encuestas a los alumnos, a los profesores y a los directivos. Hicimos grupos de enfoque y también vimos las clases grabadas. Cuando preguntamos a los alumnos, ¿qué necesitas? Porque en universidad es palpable, ya voy a salir, ya necesito, ya estudié, ya quiero trabajar, ya necesito el inglés para un propósito muy específico. Cuando preguntamos a los alumnos, ¿cómo podríamos mejorar su experiencia de aprendizaje? Nos dijeron, déjanos hablar, déjanos escribir, denos más tiempo para poner en práctica esas habilidades. Uno. También necesitamos más consolidación de lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo que hemos estado estudiando el inglés. O sea, necesitamos práctica en todo, o sea, no solo en presente perfecto, pero un poco, o sea, como un repaso para que nos sentimos que tenemos el conocimiento necesario, porque el alumno siente que tiene que saber todo antes de hablar, antes de escribir.
Entonces, querían más práctica de consolidación, pero no querían repetir lo que ya sabían, no querían iniciar desde el inicio, o sea, que ya es el presente perfecto, Querían un repaso, querían más práctica, speaking and listening, en, como mencionaste, Patty, en situaciones reales. A veces como profesores queremos hacer clases muy dinámicas y entretenidas, entonces hacemos o nos enfocamos en situaciones muy, muy motivadoras, pero poco reales. Lo que necesitaban o lo que querían era: ¿cómo voy a dialogar en una entrevista? Déjame practicar para que no me agarre de sorpresa cuando cuando tengo que poner en práctica lo que aprendí aquí. Querían el vínculo entre lo que se imaginaban que iban a tener que hacer y lo que estaban aprendiendo en clase. Entonces, más práctica de las habilidades, más consolidación de aprendizaje, más práctica en situaciones reales y más lo que diríamos en primaria y secundaria alineado con sus intereses, porque hablamos mucho de eso como profesores de inglés, que queremos presentar las canciones que les gusta. En universidad querían práctica, si estudiaban pedagogía, querían práctica como dirigido a la pedagogía o la ingeniería. Querían English for specific purposes. Eso fue de la parte del alumno. Y cuando no tenían esa práctica, se desmotivaban. Porque dicen, otra vez lo mismo, otra vez. Que no tenían la práctica necesaria más que nada en las habilidades en la clase. O en las clases digitales les exigíamos mucho estudiar en el flipped classroom o en el aula invertido, de estudiar antes, y no tomamos nosotros como profesores esos aprendizajes en cuenta cuando dimos nuestra clase. Entonces estamos repitiendo contenido. Decían, ya no, por favor, ya lo estudiamos, ya lo leí, ya lo contesté, dame chance de hablar. Fue parte de los alumnos, de parte de los profesores, pues clases grandes, que no nos permite dar seguimiento personalizado a nuestros alumnos, que no querían participar en clase, que tal vez esa es una parte que pertenece a la enseñanza en línea, pero también pasa en el salón de clases. ¿Quién quiere contestar? Y nadie quiere contestar. Clases heterogéneas, como dices. O sea, entonces es desde la perspectiva del profesor. Y desde la perspectiva del consultor, voy a ser muy honesto, hablaban mucho en español. Hablaban tanto en español los profesores, en Chile, en Perú, en México seguramente no pasa, que hablaban tanto en español que parecía clase de español. Entonces, ni tenían el modelo de cómo hablar inglés, que cuando contestaban en español, el profesor no exigía que hablaban en inglés, y también los alumnos y los profesores coinciden en eso, que no tenían la oportunidad en las clases digitales de dar retroalimentación pertinente. Entonces el alumno se sentía que estudiaba y no sabía si estaba mejorando o no. Entonces nuestra recomendación a estas universidades fue: hablamos español esporádicamente y estratégicamente. Necesitan, cuando hay un error de pronunciación o de gramática, necesitan la retroalimentación en el momento, no por escrito después, en el momento. Y que dedicáramos más tiempo para el desarrollo de las habilidades y no tanto en práctica muy cerrada de gramática y vocabulario. Claro, y fíjate, hacer todo lo contrario, Corny, pues se tornaría un obstáculo. Oye, pensaba mientras te escuchaba, Corny, una experiencia que me tocó ver, yo creo que hace unos 4 años. Esta escuela pública sigue existiendo, he hablado con la directora y hoy lo están haciendo en línea, pero fíjate que ella sí introdujo
una asignatura solo en inglés y para los niños de primero y segundo de primaria les daban las manualidades. Y luego en tercero y cuarto les daban educación física. Entonces solo lo hablaban en inglés. Y fíjate que en cuarto, ya que tenían la clase formal, digamos, de el aprendizaje del inglés, a partir de que implementaron esa estrategia, los niños avanzaban mucho más rápido. Y yo entré con los niños de primer año a ver la clase de manualidades en inglés. Efectivamente, la maestra no hablaba absolutamente nada en español, pero pues hasta yo le entendía, ¿no? Es decir, repetición, muchas ilustraciones, mucha mímica, hacía que los niños repetían, escenificaban la instrucción y los niños iban aprendiendo una enorme cantidad de vocabulario, hacían su actividad, la maestra corregía en inglés, volvía a escenificar la corrección, ¿no? Si no había pegado bien el material, repetía varias veces the paper o this color o the gum, es decir, la maestra repetía varias veces y no te quedaba otro remedio, o sea, lo aprendías, lo entendías perfecto. ¿Tú qué pensarías de eso? Porque quiero pensar en algunas escuelas bilingües donde ya en secundaria 2 de las materias, por ejemplo, son totalmente en inglés. Estamos hablando a lo mejor de historia y estamos hablando a lo mejor de biología o incluso matemáticas. ¿A ti qué te parecería este ejercicio, Corny? Pati, se me hace fabuloso el tema de manualidades y educación física en inglés, pero fabuloso. Hablando del tema de comprehensible input, si están entendiendo lo que les estoy diciendo, las manualidades son una excelente oportunidad de ver si entendieron. Fold the paper. No así, no así. O sea, vas a entender en tiempo real si están entendiendo o no están entendiendo. Además, tienen la oportunidad de aprender entre ellos. Es un vocabulario muy concisa, sucinta, se me hace igual en educación física. Raise your hand, raise your right hand. Pues si levantan el izquierdo ya no entendieron. Entonces ahí está, ese comprehensible input y retroalimentación al instante. Se me hace fabulosa la idea. De hecho, lo voy a robar y voy a promocionar la idea en otros lados. Se me hace fabuloso. El tema de otras asignaturas en inglés, pues hay dos maneras de pensar en este enfoque. Uno es CLIL, que es Content Learning, en donde vamos a usar un poco de otras asignaturas en el aprendizaje de inglés. Y hay hasta libros de inglés que utilizan es como un poquito de historia, un poquito de matemáticas dentro del aprendizaje de inglés. A mí se me hace, profesor, me gustaría saber lo que piensan ustedes en el chat. A mí se me hace un poco más arriesgoso, Pati, que demos matemáticas en inglés. Lo que a mí, el inglés es importante, pero las matemáticas también. El inglés es importante, pero la física también. Entonces, encontrar un profesor que maneja y se siente con la confianza de dar excelentes clases de física, también en inglés, se me hace que estamos cargando mucho la mano al profesor. ¿Estamos enfocándonos en física o nos estamos enfocando en inglés? Si los alumnos tienen un nivel muy alto de inglés, podría ser, pero a mí me preocuparía que estamos haciendo mal servicio a otras asignaturas. Varios colegios privados con la idea de mantener un altísimo nivel de inglés ofrecen muchas asignaturas en inglés. En el colegio donde yo fui directora, los niños tienen la mitad del día en inglés, 50% de las asignaturas en inglés, pero ya empiezas a tener un problema de que vamos a dar en octavo grado, o ¿qué fue? En noveno grado, la historia de México en inglés, pues eso es como contraproducente. O sea, sí, como los niveles es un tema muy importante y que no es una decisión fácil de tomar.
Claro, aquí lo que tú nos insistes es que sí dar algún espacio en inglés que sea divertido, motivante, que tenga una retroalimentación rápida, que tenga mucho movimiento, como son las manualidades o la educación física, es bueno, ¿no? Buenísimo. Si ya comprometemos la comprensión de un paquete amplio de contenidos, habría que pensarlo y también, bueno, no está tachado si el nivel de inglés de esa secundaria o de esa media superior es alto. Es decir, ha sido parte del acompañamiento que se ha venido dando a los chicos. Connie, me gustaría cerrar con dos preguntas. Una es si las canciones, las películas, los videos, las obras de teatro en inglés son una buena metodología y cómo se utilizarían. Gracias. Yo creo que la oportunidad de cantar, de participar en obras de teatro en español, inglés, en cualquier idioma, nos enriquece como seres humanos, nos alimenta el alma y también ayuda a aprender a hablar en inglés. Más que nada las canciones en preescolar, pues es una vez más ese comprehensible input, head and shoulders, knees and toes, o sea, estoy aprendiendo lo que significa, cómo pronuncia y además me estoy divirtiendo. En el tema de las canciones, creo que sí es importante de que y también en los cuentos, porque a quien no le gusta disfrutar de un buen cuento, que les enseñamos el vocabulario estratégico, porque una vez entré a una clase en Nicaragua y el profesor dijo, no, pues ya llegó la maestra, vamos a cantar. Y todos los alumnos se pararon y cantaron, hello, how are you? I am fine, thank you. Y no sabían, muy amables, yo estaba muy agradecida, no sabían que una parte fue una pregunta y la otra parte fue la respuesta. Entonces, dentro de la canción, tienen que saber lo que están cantando, o por lo menos, una vez más, la idea principal y vocabulario estratégico, para que sepan que también la canción es manera de comunicarnos. Y aunque tarda mucho en el salón de clases, cuando se pueden escribir sus guiones, ensayar sus guiones, y hacer la obra de teatro frente a otro grupo, pues son momentos que se recuerdan toda la vida, son momentos muy importantes, es la creación, o sea, y también fortalece todas las habilidades. Sí, Pati, yo creo que son grandes oportunidades de hablar de una manera auténtica. Muy bien. Oye, Connie, algunas plataformas, algunas aplicaciones, ahora con esta cuestión de la tecnología y parece ser que todo el próximo ciclo escolar estaremos híbridos, algunas veces iremos, otras irán algunos de nuestros niños, otras otros, pero tenemos que seguir utilizando materiales, digamos, digitales, vamos a tener que producir otros y tendremos que estar en este proceso. ¿Tienes alguna recomendación, algo que puedas sugerir a los profesores? Por supuesto, Pati, también me gustaría hacerte una lista para que puedas difundir esa información. Sí, mi primera recomendación serían los jazz chants. Profesores, si no los conocen, por favor que lo busquen en internet. Es una manera fabulosa de hacer una canción o un chant, Pati, con cualquier contenido. Y te enseñan en línea en YouTube, buscan jazz chants y o sea, literalmente podemos hacer una canción de cualquier léxico set de vocabulario, ¿no? Nos enseñan. También, yo sé que los profesores buscan mucho las canciones con los niños chiquitos. Super Simple Songs en YouTube, también totalmente gratuita, y tienen canciones muy entendibles, con mucha animación, que nos pueden servir de mucho para complementar muchas puntos gramaticales. Y en temas de la tecnología, pues lo más comunes que estamos viendo utilizados en las clases en línea son Mentimeter, Kahoot,
Collage Maker, donde los alumnos pueden hacer collages de imágenes para hacer crossword puzzles, crossword lab, Nearpod. Storybird nos permite que los alumnos hagan unos cuentos digitales. Pixtoon para hacer cómica, o sea, how do you say comics? Flipchart, Padlet, Powtoons. Pero también estamos muy bendecidos en inglés con una alta cantidad de plataformas que pueden ayudarnos de manera gratuita a reforzar gramática, vocabulario. Hay uno que me gusta mucho que es Kiki's Adventures, que es totalmente nuevo. Pero sí, Pati, te puedo hacer la lista, pero esas son las plataformas que estamos utilizando, que vemos que están funcionando muy bien. Pues mira, Corny, te comprometo que nos puedas compartir esa listita. Nosotros les compartimos a los maestros, este video se está grabando, porque además de ellos tenerlo como primicia y luego compartirlo con algunos otros compañeros, también lo subimos a la página. Así es que ahí podrán encontrarla también, y a los maestros que estuvieron presentes y que siempre tomamos su nombre, se los mandaremos para que ellos lo puedan aprovechar. Aquí tienes a los maestros, Corny, que nos han acompañado el día de hoy, y pues despedirnos de ti, Corny. Por aquí tienes comentarios muy positivos, que fue extraordinaria la entrevista, importantes reflexiones nos piden la entrevista. Claro que sí, maestros, todos los que están ahorita presentes, ahorita que se descargue, el día de mañana los tienen en su correo, porque todos ellos se registran, Corny. Entonces tenemos su información. Agradecimientos, Corny, y por supuesto decirte muchísimas gracias, y maestros, a ustedes también muchas, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. Grupo Loga cumple este mayo 1 año de haber empezado el martes de entrevista con Grupo Loga. Vamos a tener el mes de junio dedicado a la evaluación, y vamos a cerrar los meses de entrevista porque vamos a hacer las semanas de estudio de caso. Ya les iremos informando. Mientras tanto, Corny, muchas gracias, y muchas gracias a los maestros presentes. Un abrazo bien fuerte a todos. Gracias. Bye, bye. Gracias a ti. Bye. Bye.